Usted, Alice, nunca se convertirá en parte de nuestra familia, dijo la suegra a su nuera frente a todos los invitados en la fiesta. Pero después de 3 días, ella pidió perdón. Cuando vio las maletas llenas en el pasillo, se dio cuenta de que llegaba un poco tarde la noche cuando toda la familia se reunió en una gran casa de campo. La emoción llenó la cocina cuando todos se preparaban para celebrar. La habitación estaba llena del delicioso aroma de pasteles y especias, y los invitados elogiaron las habilidades de la anfitriona. La ocasión fue los 3 años más alegres de Dmitri y la vida de Alice juntos. Celebraban no en un círculo estrecho, sino solemnemente y a gran escala, como les gustaba a los padres del cónyuge. Todos intentaron ser educados y amigables. A primera vista, puede no parecerlo, pero debajo de la superficie, la constante sonrisa de Sergei era una máscara para un sentimiento más profundo. El nombre de Sergei era Olga, y durante mucho tiempo, su hijo, Dmitri, había estado albergando mucho resentimiento, sospecha y disgusto hacia ella. Alice podía sentir la tensión en cada célula de su cuerpo, pero hizo todo lo posible para ocultar cuánto le importaba cualquier cosa relacionada con el estado de ánimo de la madre de Dmitri. Esa noche, había una tensión tácita en el aire, y la mesa de la fijación se sentía un poco incómoda. Todos levantaron sus gafas en honor a la feliz pareja, y luego, de repente, la suegra se puso de pie y dijo algo en voz alta. Usted, Alice, nunca será parte de nuestra familia. Estas palabras fueron una sorpresa, y todos en la mesa quedaron en silencio. Los vecinos se miraron el uno al otro, sus anteojos levantados, inseguros de cómo responder. Alice se puso pálida, y no pudo decir una palabra. Dmitri sintió una fuerte reacción dentro, pero se contuvo. Se volvió hacia su madre, confundió e intentó hablar, pero ella se paró con los brazos cruzados sobre su pecho, como si quisiera comenzar una conversación. A partir de ese momento, apareció una pequeña división en la relación, se convirtió en algo difícil para Alice. Lentamente bajó su vaso a la mesa, sintiéndose un poco abrumada. Mirando de un invitado a otro, trató de entender. Dmitri siempre había sido un poco cauteloso a su alrededor, a pesar de que la familia había sabido sobre el asunto de su hijo durante mucho tiempo y apoyó la idea del matrimonio, o al menos fingió apoyarlo. Pero este fue el ataque más directo y humillante que Alice había escuchado. Era como si todos estuvieran esperando más. Y Olga Sergeyevna no dibujó Dmitri, dijo, un poco fríamente, simplemente no entiendo cómo podrías elegir estar atado a un hombre que no parece valorar nuestras costumbres, no parece entender nuestra forma de vida y, sin embargo, dice que está listo para comenzar una familia. Incluso llegar con una suave súplica por su mano. Su habitual, comillas o, no, descansa, cariño. Cuando estaba cocinando, mi suegra dijo, prefiero hacerlo yo mismo. Tengo mucha experiencia cuando trato de tomar la iniciativa en asuntos familiares. Sentí lo tácito, aunque todos asintieran y agradecieran verbalmente, ahora de repente resultó que esta suspensión no era un accidente. Alguien sugirió ir a la afuera para calmarse. Tenía una relación dura con su suegra, y realmente le llegó a ella. Ella realmente hizo todo lo posible para estar en buenos términos con toda la familia de Dmitri. En los últimos años, había traído regalos a Olga Sergeyevna de sus viajes, trató de mantener las conversaciones en la familia Beartes, y a menudo llamaban al teléfono para descubrir cómo se sentía. Pero ahora, frente a todos los invitados, estos esfuerzos no fueron suficientes. Alice miró a su esposo y vio su expresión confusa. Dmitri se puso de pie apretando los puños con fuerza y mirando a su madre como si estuviera listo para defenderla. Su esposa estaba molesta con él, pero no sabía por qué. Hoy, su suegra decidió expresar toda la ira que había estado sosteniendo, e incluso el padre de Dmitri, Víctor Alexandrovich, se sorprendió. Por lo general, estaba reservado y tranquilo, pero estaba claramente angustiado. Se frotó la frente, suspiró fuertemente y, sin encontrar las palabras, salió de la casa de huéspedes, golpeando la puerta. Los invitados quedaron en una pausa incómoda. Parecía que las vacaciones habían llegado a su fin. Dmitri comenzó a reunir sus pensamientos para calmar la situación. La tensión en la habitación era palpable, e incluso su voz firme no podía traer paz al aire. Mamá, finalmente se exprimió. Mamá, ¿por qué dices que Alice es mi esposa? Ella es la madre de mi hijo no nacido. Olga Sergeyevna lo interrumpió a mediados de la oración. Cállate. Ya no quiero escuchar esto. Sé quién es ella. Esta es tu Alice Svidu, todo tan modesto y de hecho. De nuevo, hubo un gran silencio. Alice, al ver a dónde iba todo, inesperadamente para sí misma, decidió levantarse. Se volvió hacia su suegra y, con voz tranquila pero firme, dijo, Olga Sergeyevna dijo, no los hacemos en público, ¿de acuerdo? Si tenemos algún problema, podemos hablar de ellos juntos. Parece una buena idea evitar un escándalo final, pero para ese momento, Olga Sergeyevna ya era institable. Se dio la vuelta, mirando visiblemente molesta. Ya has demostrado quién eres, y un invitado tras otro fue enviado al corredor.
Después de unos segundos, hubo un golpe en la puerta principal. Nadie corrió tras ella. Todos estaban terminados, incluso antes de que realmente comenzara. Después de este escándalo, un triste silencio colgaba en la casa. Alice sintió lágrimas de arrepentimiento en sus ojos, pero trató de aguantar. Ella no quería parecer aún más vulnerable de lo que ya parecía. Los invitados que se refirieron a asuntos urgentes rápidamente comenzaron a extenderse en los automóviles. Alguien todavía trató de calmar a Alice y abrazarla. Olga Sergeyevna tiene un corazón difícil, pero todavía los ama a los dos. Ella asintió, pero entendió eso. Estas palabras fueron solo una forma amigable de consolarla, porque todos podían ver cuánto estaba reteniendo. Dmitri trató de estar cerca, pero también parecía un poco perplejo. Estaba claro que él también estaba desconcertado por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Esa noche, Alice tuvo dificultades para dormir. Ella se lanzó y se volvió, pensando en todos los detalles vergonzosos, especialmente aquellas palabras que habían sido tan dolorosas: nunca serás parte de nuestra familia, Alice. Ella repitió cada paso en su cabeza, cada conversación de los últimos años, tratando de encontrar una explicación. ¿Dónde cometió un error? ¿Por qué su suegra? Las leyes pueden ser confusas, y a veces todos nos sentimos un poco perdidos. En el fondo, Alice siempre sintió que Olga Sergeyevna estaba un poco celosa de su hijo porque era un hijo único. Tal vez su madre no sabía cómo aceptar eso. Ella pensó que su amor por ella era no solo para ella, sino que no creía que los celos pudieran convertirse en agresión abierta. Dmitri tampoco durmió bien, yacía mirando el techo y, a veces, abrazó a su esposa en un susurro, diciendo: triplicaremos todo y todo estará bien, querida. Pero también entendió que después de tal conflicto, los lazos de la familia nunca serían los mismos. Por la mañana, Alice estaba tan angustiada que apenas logró levantarse de la cama. A pesar de que llegó un nuevo día, los eventos de las vacaciones no se desvanecieron de la memoria. Solo ganaron impulso. El teléfono sonó por la mañana, y tenía miedo de responder. Me preguntó: ¿y si es su suegra? Comillas, la ley que decide continuar el escándalo. Pero amigos y conocidos llamados así. Alice no quería entrar en detalles. Ella acaba de decir que su suegra tenía un ataque de emociones y ahora todo se calmaría. Dmitri insistió en que se quedara en casa y descansara mientras él se fue al trabajo, prometiendo regresar por la noche. Esperaba que un corazón a corazón con su madre ayudara a resolver todo. Pero durante 3 días, ni Olga Sergeyevna ni Víctor Alexandrovich aparecieron en la casa de Alisa ni en el apartamento donde vivía la joven pareja. El pobre Dmitri trató de llamarlos todos los días, pero su padre recumplió secamente que era mejor posponer la conversación ahora. Su madre estaba de mal humor y necesitaba algo de tiempo para sí misma. Sonaba cansada de la llamada telefónica. La voz de Víctor Alexandrovich sonaba distante, como si estuviera luchando por comprender los desafíos que enfrentaban como familia. Dmitri no quería agregar a la tensión, por lo que no pidió visitar. Pero el ambiente todavía era pesado. Alice trató de cuidar algunas tareas domésticas, leer o mirar algo para ayudarla a relajarse. Incluso cuando no estaba en línea, el escándalo seguía jugando en su mente. A veces, sentía que estaba empezando a cuestionarse. ¿Qué pasaría si su suegra tuviera razón y tuviera una oscuridad oculta de la que no estaba al tanto? Todos tratamos de poner una buena cara y parecer nuestra mejor, pero Alice lo entendió muy bien. No, esto no es justo. Ella ha estado tratando tanto de ganar buenas relaciones, y luego pensó si nunca podría merecerlo. Al tercer día, cuando Dmitri estaba fuera de negocios oficiales, Alice estaba sentada en la cocina. De repente, escuchó el timbre. Ella se estremeció y abrió la puerta. Estaba Olga Sergeyevna parada allí. Su suegra parecía deprimida. Ella no tenía su postura arrogante habitual o su sonrisa fría. Parecía cansada y demacrada. Comillas, ¿puedo entrar? En un momento tierno, planteó una pregunta tranquila a Olga Sergeyevna, y Alice, su corazón lleno de tristeza, la extrañó mucho desde adentro. Se abrieron paso a la sala de estar y se asentaron en el sofá. Antes de que su suegra podía reunirse, ella se encontró a la suya con la emoción, las lágrimas que se enfrentan en sus ojos. Cubrió sus manos con sus manos, el peso de su peso, el peso de ella, el peso de su peso, el peso de ella, casi el peso casi con los sentimientos. Sostenía en sí misma. Alice no pudo permanecer indiferente a una exhibición tan sincera. Al lado, estas palabras podrían ser el comienzo de la reconciliación. Quería entender las razones, por lo que le preguntó su voz cálida y comprensiva, comillas, ¿para qué perdón, Olga Sergeyevna? En un tono tranquilo y medido, preguntó, su voz que refleja un delicado esfuerzo para mantener la compostura. Sin conocer su mirada, ella confesó en silencio: Cuermo, lo siento si he dicho cosas que te han causado incomodidad. Reconozco que podría haber sobrepasado un poco, y es difícil para mí admitirlo, pero sentí que estaba perdiendo a mi hijo, y es difícil para mí hablar de eso. Alice entendió que las palabras de Sete Krovi, aunque hablado suavemente,
todavía tenían una preocupación persistente. Por favor, dime dónde está. Entiendo que Alice cometió un error. Sé que es difícil discutir todo de manera humana y resolver las cosas pacíficamente sin descomponer un escándalo público. Estoy aquí para ti, suegra. Después de tomar un poco de respiro, la Ley todavía se sintió obligada a compartir sus pensamientos. ¿Sabes? Estaba un poco preocupado de que Dmitri pudiera seguirte lejos para comenzar una nueva vida en otro lugar. Estás haciendo lo tuyo, y ha pasado un tiempo desde que has venido a visitar. Estoy empezando a sentir que me estoy perdiendo la vida de mi único hijo. Siempre quise estar más cerca, pero no me di cuenta porque pensé que estabas haciendo todo lo posible para ser una vieja ocupada y asegurarme de que siempre estuviera ocupado, sin siquiera darme la oportunidad de hablar. Alice sintió que sus mejillas sonrojadas, pero no dijo nada. Pero no, ella se opuso, tratando de hablar suavemente. Nunca intenté distanciarte. Pensé que no querías comunicarte conmigo. Siempre parecías insatisfecho cuando llegamos porque no cocinaba así, no hablé así, no me comporté así con los invitados. A menudo sentía que te irritaba. Mi madre, lo siento si mis comentarios sobre los labios pisotones son molestos. Preguntó, y Alice suspiró. No hay resentimientos, pero realmente no me mostraste mucho apoyo. Nuevamente, los dos estábamos en silencio. Estaba claro que ambas mujeres tenían mucho que decir, y 3 días de silencio solo dificultaban las cosas. La conversación se prolongaba y continuaron sentados en la sala de estar. OLG. Un serjereuna pidió perdón, y Alice trató de entender. Vinieron. Desde el corazón, no por temor a romper con su hijo. Cuando dijo que no había dormido bien en las últimas noches y se sintió culpable, Alice apenas pudo creer que su remordimiento era real. Hablaron durante horas, compartiendo sus preocupaciones y pensamientos sobre ser nueras y madres. Mientras hablaban, Andova compartió sus luchas con dificultades. Sé que es difícil, y no es justo, pero espero que podamos encontrar una manera de conectarnos. Haré cualquier cosa para compensar mi culpa. Alice no sabía si creerías estas promesas hasta el final. La herida era demasiado profunda y, sin embargo, sentía algo de alivio. El escándalo no parecía querer dejar atrás una atmósfera tranquila pero tensa. Porque, de hecho, nunca llegaron a una conclusión final. Cuando Dmitri regresó por la noche, vio a su esposa, reflexivo con ojos rojos de las lágrimas recientes. Alice le dijo la conversación con su suegra, y parecía aliviado. Bueno, ya ves, ella vino a pedir perdón, por lo que todo está mejorando lentamente. Pero Alice lo miró con tristeza. Tenía la sensación de que ella solo tenía miedo de perderte y todavía no me acepta. Dmitri se dio cuenta de que los viejos resentimientos no desaparecen tan fácilmente y que se necesita mucho tiempo para suavizar las esquinas afiladas. Sin embargo, alentó suavemente a su esposa a considerar darle una oportunidad a su madre. Después de todo, todos queremos ser parte de una familia amorosa, ¿no? Ella no dijo una palabra, pero estaba pensando. En el fondo, sabía que las palabras de Dmitri tenían sentido, pero todavía estaba asustada y dolorida. Los siguientes días pasaron con todos permaneciendo callados. Alice y Dmitri hicieron todo lo posible para cuidar las cosas cotidianas y tratar de no hablar demasiado de su madre. Pero Alice no podía dejar de preguntarse si realmente podría confiar en su suegra. Después de todo lo que había sucedido, fue difícil para ella confiar en ellos. Dmitri también esperaba que las cosas mejoraran. Pensó que si mantenía las cosas tranquilas, las cosas se solucionarían. Además, estaba teniendo algunos desafíos en el trabajo en los que realmente necesitaba concentrarse. Entonces, hubo un drama en la familia. La pobre Alice se sentía estresada, preguntándose si incluso valía la pena quedarse en esta relación. Después de todo, la madre de su esposo siempre parecía ponerla delante de ella. Pero luego, en la tercera noche, sucedió algo inesperado. Todo comenzó con una conversación simple. Dmitri llamó a su madre, tratando de entender por qué había sido tan dura con Alice. Pero desde el principio, las cosas no salieron como esperaba. Olga Sergeevna, aunque a veces se disculpaba, seguía volviendo a sus quejas. Ya pedí perdón, pero incluso si Alice admite que es principalmente la culpa, creo que no mostró mucho respeto por nuestras tradiciones familiares. Dmitri estaba perdiendo paciencia. ¿Qué tradiciones, exactamente? Él preguntó. Bueno, por ejemplo, en nuestra familia, es una tradición almorzar juntos todos los domingos, pero ella siempre está ocupada o enfocada en sus propias cosas. Ella se aleja de su familia. ¿Crees que no me estoy dando cuenta? Dmitri quería señalar que él es un adulto y que puede decidir cuándo pasar tiempo con sus padres y cuándo no hacerlo. Pero incluso eso fue difícil porque no quería comenzar. Las cosas se calentaron un poco, y la conversación empeoró. Dijo que Alice no tenía que cambiar quién es ella solo por los deseos de su suegra. Ella tiene su propia vida y carrera, y él le recordó que no debería olvidar a todas las personas que lo ayudaron en el pasado.
Luego, terminó la llamada bajando el teléfono y diciendo con voz tranquila, no estoy seguro de por qué intenté encontrar un compromiso. Alice vio lo nerviosa que estaba y no sabía cómo ayudarlo. Tenía miedo de que él tuviera un conflicto de lealtad en su alma. O él elegiría una esposa, o, en opinión de su suegra, ella estaba allí para una mujer extraña en su momento de necesidad, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco rocosas entre su suegra y Alice, así como entre Dmitri y toda su familia. Olga Sergeyevna siempre pensó que Alice era demasiado para su hijo, y Dmitri se mantendría firme y defendería a su esposa. Víctor Alexandrovich trató de mantenerse fuera, pero a veces decía cosas que parecían que estaban a ambos lados. Vivemos juntos pronto, y hizo que la madre se sintiera molesta porque quería que su esposo la apoyara. Alice y Dmitri felt decepcionado porque esperaban más. Olga Sergeyevna dejó de llamar, y cuando Dmitri intentó hablar, la suegra solo dijo, solo necesito un momento para procesar todo, dijo Alice, y comenzó a sentirse un poco abrumada. Tomará algún tiempo, pero estoy seguro de que podemos llegar allí. Su suegra solo necesita ver qué tan cerca están realmente. Pero, ¿cómo puede hacer eso cuando siente que todos los puentes se han quemado? Después de unos días, Alice sintió que no podía quedarse en el limbo mucho más tiempo. Sabía que su suegra podía perdonarla, y estaba lista para que eso sucediera. La Olga Sergeyevna pidió un alivio temporal, y eso es todo lo que quería. Ella realmente quería que todo volviera a la normalidad, pero no parecía interesada en cambiar su actitud hacia Alice. Alice estaba empezando a pensar en quizás irse por un tiempo para vivir con sus padres en otra ciudad. Tenía miedo de admitir que estaba pensando en hacer eso, pero notó que su esposo se volvió sombrío, irritable o, por el contrario, se retiró después de cada conversación con su madre. Dmitri hizo todo lo posible para actuar de manera normal, pero Alice sintió que estaba luchando con la incapacidad para complacer tanto a su esposa como a su madre al mismo tiempo. Una tarde, mientras se sentaban en la cocina, ella compartió una idea sincera. Estoy pensando en tomar un pequeño descanso de mis padres por un tiempo. Me siento un poco cansada, Dmitri, dijo con una cálida sonrisa. Comillas, ¿por qué no decidimos las cosas juntos? Vamos a ver lo que está disponible. Algo cambiará, estoy seguro de eso. Solo tengo que ponerme la cabeza. Dmitri no dijo nada. Sabía que su esposa estaba luchando con la presión, y no era tan fuerte como necesitaba para calmar las cosas. Un par de días después, Alice ya esperaba las cosas. De repente, si se va ahora, le mostrará a su suegra que no está lista para luchar por la familia. Una noche, Nadezhda, primo de Dmitri, llamó para decirle a Nadezhda que Olga Sergeyevna supuestamente se había quejado a todos sus familiares de que Alice le había provocado un escándalo, exponiendo deliberadamente a su suegra bajo una mala luz. A esta historia, Alice dijo, comillas, ¿Olga Sergeyevna realmente dio tales pasos? Nadezhda dijo, traté de razonar con ella. Le expliqué que era injusto, pero ella parecía estar delirante. Dijo que estabas destruyendo a su familia y que ahora se suponía que debían perder a Dmitri. Estoy tan avergonzada, Alice, que todo sale así, dijo Alice, su corazón latía como una locura. Entendí que ella realmente no estaba pidiendo perdón. Ella solo quería resolver el problema en silencio. Pero ahora ha vuelto a eso, difundiendo rumores sobre Alice a sus espaldas. Cuando Dmitri se enteró, estaba realmente molesto. Él dijo, iré a hablar con ella y veré qué está pasando. Pero Alice lo detuvo y dijo, comillas, ¿por qué todavía está tan enojada? Otros, sintió este increíble deseo de avanzar y concentrarse en su propia vida. Y no apresurarse en las cosas, pero no dijo nada que pudiera inspirar esperanza a la reconciliación. Las cosas se pusieron un poco difíciles para Alice a veces. Ella obtendría estos dolores de cabeza que simplemente no se irían, y pasaría mucho tiempo antes de que se detuvieran. Dmitri pensó que era solo por estrés, pero le preocupaba que fuera algo más grave. Él convenció a su esposa para que fuera al médico, y Alice prometió que lo revisaran tan pronto como pudo. Los principales asuntos de trabajo se han resuelto. Un día, cuando Dmitri estaba en el trabajo, Alice estaba clasificando el correo y encontró una invitación a un aniversario de vacaciones familiares de uno de los parientes lejanos de Dmitri. Todos fueron invitados, incluida Alice. Al final resultó que, la invitación se envió por adelantado, incluso antes del conflicto. Alice se preguntó qué pasaría si fuera. Pero lo que la sorprendió aún más era que parecía que la madre de Dmitri había tenido una mano en la organización de este aniversario. Pensó en llamar a su suegra y preguntar directamente si deberían venir. Finalmente, después de un pensamiento, se dio cuenta, si Olga Sergeyevna quiere la paz, esta será una oportunidad, y si no es tan amigable, sería mejor verificar todo en el acto. Dmitri no estaba tan seguro de esta idea. Creo que podríamos caer en una trampa, pero tal vez esta sea una oportunidad para sentarse en la mesa de negociaciones. Alice no estaba segura, pero decidió arriesgarse por el bien de la única oportunidad. ¿Anular el matrimonio o vivir en conflicto eterno? Eso es lo que la llevó a la desesperación. El día del aniversario,
Alice y Dmitri llegaron a la misma casa de campo donde alguna vez habían tenido unas vacaciones desafortunadas. La suegra estaba de buen humor, burlándose de Ivers y con algunas palabras alegres. En el patio, ya había autos de invitados, y desde la casa, se escuchaba un zumbido alegre de voces, decoraciones y pancartas agregadas a la atmósfera festiva. Alice sintió un cálido bulto en su garganta, y Dmitri, sintiéndose un poco tímido, apretó su mano. «Estamos juntos», susurró. Dijo que entraron en la sala de estar, donde ya había algunas tostadas, y se atraparon las miradas de lateral. Parecía que alguien estaba esperando un nuevo escándalo, o tal vez alguien simplemente no estaba al tanto de los detalles. Alice notó que Olga Sergeyevna estaba parada en la esquina, hablando con los invitados, pero se veía claramente tensa. Por un momento, sus ojos se encontraron, y la suegra miró hacia otro lado. No hubo saludo ni sonrisa, solo un breve asentimiento cortés. Alice se sintió un poco incómoda, pero decidió seguir adelante. Dmitri, un poco incómodo, ayudó a su esposa a quitarse la ropa externa y fueron a la mesa. Durante la noche, Alice trató de mantenerse alejada, especialmente porque eran unas vacaciones para una persona completamente diferente, y no quería mencionar ningún tema que pudiera causar conflictos. Pero sintió la intensa atención de algunos invitados, y vio a alguien susurrando, tratando de adivinar su estado de ánimo. Alice Dmitri fue a saludar al héroe del día, pero pronto se mezcló con la multitud de parientes, aparentemente inmerso en el ambiente cálido y familiar. Alice notó que dos tías mayores estaban particularmente cerca de él, siempre lista para ofrecer su orientación y apoyo. Trató de mantenerse cerca de conocidos distantes que no compartían mucho o expresaron simpatía abiertamente. En ese momento, miró a su suegra y se hizo un gesto a la calle, como si le invitara a salir. Alice sintió su corazón revoloteando. Quizás todo se decidiría ahora. Salieron al aire fresco, donde había varias mesas y un par de invitados, pero la conversación podría comenzar relativamente sin oídos innecesarios. Olga Sergeyevna habló primero. «No quiero, y estamos obligados a salvar la cara», dijo Alice, asintiendo, reteniendo la creciente irritación. La suegra no está más preocupada por el mundo interior de la familia, sino con su propia reputación. «Sí, no estoy buscando causar ningún problema, y estoy seguro de que tampoco lo estás». Ella respondió brevemente, y Olga Sergeyevna miró a su alrededor, se mordió el labio y luego continuó. «Escuché que estabas pensando en mudarte a otra ciudad. ¿Es así?» Alice estaba un poco perpleja. Me sorprendieron una pregunta tan directa, y realmente lo pensé, pero este es mi negocio personal. La suegra levantó las cejas. «¿Comillas negocios personales en su situación?», dijo, de repente deteniéndose para pensar por un momento como si recordara que no debería dar demasiada información. Alice, en su temperamento. «¿Comillas a qué posición te refieres?». Olga Sergeyevna se aclaró la garganta. «Dmitri dijo que estás planeando un niño», dije. Recordé que Dmitri a veces mencionó que quieren tener hijos, pero nunca llegó a pasos concretos, sin mencionar el embarazo. Y luego se dio cuenta de que su suegra, los suegros probablemente piensan que ya está embarazada. «No», respondió Alice, su tono de luz y burla. «Todavía no hemos esperado un niño, pero tal vez nos gustaría». «No hablemos de esto». «Pregunta sobre mis planes para partir». Mi suegra se encogió de hombros casual. «Si te quedas, entonces es un descanso con nuestra familia, pero usted comprende que las relaciones a larga distancia no se restauran». La voz de Olga Sergeyevna sonaba una extraña mezcla de amenazas, etc. Su voz era expresiva como si estuviera hablando, «Comillas, por favor, no te vayas. Pero no puedo esperar que nos reconciliemos si no juegas conmigo». Alice sintió una ola de protesta en ella, pero decidió aguantar. «No quiero arruinar a mi familia, pero no puedo existir en un entorno de presión interminable. Me encantaría que decidas por ti mismo si estás listo para reunirnos con nosotros a mitad de camino, al menos una vez». No funcionó para continuar la conversación. Otros familiares se les acercó, felicitando a Olga Sergeyevna por unas vacaciones maravillosas. Dmitri, ocupado con varias conversaciones, la encontró solo después de media hora. Se dio cuenta de que ella estaba nerviosa, y decidieron irse temprano. Cuando se trataba de negocios, Olga Sergeyevna ni siquiera mencionó a Alice, y la esperanza de un deshielo rápido en su relación finalmente se desvaneció. 2 días después, Alice dio un paso que no había tenido el coraje de tomar durante mucho tiempo, empacó sus maletas, planeaba visitar a sus padres durante un par de semanas para descansar y pensar en sus próximos pasos. Cuando Dmitri descubrió que estaba comprando un boleto, él estaba un poco deprimido, pero no trató de detenerla. En el fondo, sabía que las ciudades eran un buen lugar para el trabajo. «Solo vuelve, de acuerdo», dijo en voz baja, recogiendo su ropa cálida en el camino. Alicia asintió, pero había lágrimas en sus ojos. Ella no sabía qué sucedería en las próximas 2 semanas. ¿Sería capaz de superar su miedo a su suegra? ¿Incluso querría vivir en tal entorno? «Te amo», agregó Dmitri, apenas restringidos para no llorar.
Yo también, susurró Alice. Ella entendió que Dmitri no tenía la culpa en su relación. Pero hay un viejo drama familiar que los ha estado reteniendo. Y luego, como algo fuera de un cuento de hadas, sonó una campana en el pasillo. Olga Sergeevna estaba de pie en la puerta con un ramo de flores. Detrás de ella, Víctor Alexandrovich podía ser visto con los brazos cruzados. Alice se detuvo de repente. Su suegra dijo gentilmente, «Veo que se van». Sus ojos cayeron sobre las maletas, cuidadosamente colocados en la entrada. «Sí», respondió Alice, su voz cálida y comprensiva. «Estoy cansado. Necesito descansar». Olga Sergeevna se derrumbó, se encogió de hombros y extendió el ramo. «Pensé que esperaba que aún pudiéramos hablar. Tal vez no sea demasiado tarde para arreglar todo». Su voz sonaba confundida, pero su sinceridad era clara. «Alice, mientras agarraba el mango de mi maleta, sentí que mi pecho comenzaba a hincharse con emociones». Ella sintió una variedad de emociones, desde el resentimiento hasta un anhelo de una relación normal. Ella decidió echar un vistazo a Dmitri, que estaba parado junto a ella, claramente sin saber qué decir. De repente, Alice se dio cuenta de que esta vez, las palabras no eran demasiado tarde. Sin embargo, no le parecían convincentes. Demasiado había sucedido en un periodo corto, demasiadas reconciliaciones falsas. Antes de que pudiera responder, su suegra continuó. «Siento mucho no poder hacerlo antes. Hablé con mi familia, y todos piensan que necesitamos inventarnos». Alice le puso los labios. «Eso no es todo. Viniste no porque te sientas así, sino porque todos piensan que deberías». Olga Sergeevna suspiró. «Creo que también. Es solo que todo no me alcanza de inmediato». «Lo siento», pero Alice sintió. ¿Puede aceptar esta disculpa como prueba de un cambio en su corazón? Sabía que si se quedaba ahora, todo daría vueltas y alrededor de círculos. Así frente a la puerta principal, al ver las maletas, Olga Sergeevna se dio cuenta de que el tiempo estaba perdido. Alice, mirándola, trató de no estallar en llorar. Era difícil para ella ver a la madre de Dmitri en un estado tan deprimido, pero ella entendió que ya no estaba lista para soportar la imprevisibilidad. «Probablemente lo eres. ¿Querías pedirme que me quedara? ¿Qué es?» Coma preguntó suavemente, su voz cálida y reconfortante. Sergeevna asintió con la cabeza de acuerdo, pero ella se quedó allí, sintiéndose un poco abrumada por la situación. No estaba segura de cómo responder a la decisión de Alice, especialmente porque ya había dado su vida. «Intentemos mantener las cosas tranquilas y recolectadas. ¿Qué tal si tenemos un té para ayudarnos a relajarnos?» Coma sugirió, pero Alice sacudió la cabeza. «Estoy cansado de esperar a que la gente me respete. Soy ir a ir con sus padres». Se sorprendió de lo tranquilamente que dijo estas palabras. Interiormente, tembló, pero entendió que esta era su única manera. Dmitri quería hacer algún tipo de gesto, pero al ver que su esposa era inflexible, solo se acercó a ella y susurró, «Estaré allí para ti mientras tomas tu decisión, pero no puedo dejar mi trabajo. Acabamos de pagar el préstamo». Alice le sonrió con gratitud. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ella se contuvo. Finalmente, Olga Sergeevna, al darse cuenta de que Alice ya había decidido todo, exprimido, «Me pregunto si podrías sentirte un poco fuertemente sobre mí». Alice sacudió la cabeza con una suave sonrisa. «No te odio. Estoy un poco cansado de tu actitud, eso es todo». El hermoso ramo de flores que trajo su suegra se dejó estar sola a un lado, como si fuera necesario rescatarlo. Los segundos marcaron lentamente, pero finalmente, Alice abrió la puerta. Lo último que escuchó de Olga Sergeevna fue, pero la frase colgaba en el aire, y Dmitri la ayudó a sacar las maletas. La puerta se estrelló detrás de ellos, y desde ese momento, comenzó una etapa completamente diferente para Alice. Cuando llegó a sus padres, sintió que el peso se elevaba de sus hombros. La vida en la casa de sus padres, aunque solo sea por un tiempo, le dio una sensación de seguridad. La madre y el padre de Alice entendieron la situación, incluso si no estaban exactamente seguros de qué hacer. Intentaron estar allí para ella, bañándola con cuidado y apoyo. Alice lloró durante unos días, pero luego comenzó a encontrar formas de distraerse de las cosas, como tener conversaciones, leer y salir a caminar. Pero en el fondo, todavía estaba preocupada por Dmitri. Ella lo llamaba casi todos los días, y él le contaba sobre su trabajo y sus experiencias, así como sobre sus padres. Todos continuaron creyendo que Dmitri estaba lidiando con problemas de su pasado. Alice estaba cansada y no quería acudir a sus padres. Cada vez que se enteró de nuevos conflictos, se sentía culpable. Tal vez no debería haberse ido para estar cerca de su esposo, pero inmediatamente recordó por lo que tenía que pasar. Entendí que esta decisión era necesaria para salvarse. 3 días después de que Alice llegó con sus padres, de repente llamó a Olga Sergeevna desde un número desconocido. Alice respondió, sin saber que la estaba esperando. La conversación comenzó inesperadamente suavemente. «¿Comillas, cómo estás?» «Cómo le pregunté a mi querida suegra, Alice».
Se veía un poco sorprendida por el tono, y me di cuenta de que no estaba muy segura de que la última vez que escuché de ella fue. Ella rápidamente respondió, todo está bien. Olga Sergeyevna se detuvo por un momento, y luego continuó. Siento mucho que no pudiera detenerte cuando te fuiste. Realmente quería hacerlo, pero pensé que solo me asustas. No me di cuenta de que todo ya se había decidido. Te extraño mucho a ti y a Dima. Alice sintió que su corazón se encogió, y fue difícil para ella, a pesar de la cálida bienvenida de los padres. Ella amaba a su esposo y quería estar con él algún día. No querías detenerme hasta que llegue a la puerta. Estuviste enojado durante tanto tiempo y lo siento. Ella dijo, en el otro extremo del teléfono. La suegra suspiró fuertemente. Tengo la culpa. Pero lo siento. Solo quería proteger a mi familia. Lo siento. Lo siento mucho. Lamento lo que hice, y lo siento por cómo te he hecho sentir. Lamento los errores que he cometido, y lo siento por el dolor que he causado. Lo siento por todo. Tengo miedo de haberlo destruido yo mismo. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Me gustaría pedirle que regrese y regrese, no a nosotros, sino a Dima. Me gustaría intentar comenzar de nuevo. Alice froce, incapaz de hablar. Todavía no había escuchado muchas palabras directas de la boca de su suegra, pero hubo algunas. Sé que es mucho preguntar, pero ¿es posible que crean esto? Su ocupada vida continuó a distancia durante varios días más. Alice habló con su suegra varias veces por teléfono, tratando de detectar la sinceridad, pero aún tenía miedo de quemarse. Dmitri también llamó y dijo que su madre estaba tratando de persuadirlo para que fuera a la casa de sus padres con Alice y organizar una cena familiar para finalmente aclarar todo. Tal vez esta sea una oportunidad para que pongan toda la luz. Preguntó, un poco nervioso, y Alice sintió vacilando. Ella realmente quería volver a encarrilar las cosas, pero no quería quedar atrapada en el engaño nuevamente. Entonces, ella estuvo de acuerdo que volvería en una semana, cuando había terminado un par de cosas, y luego irían a esta cena familiar juntos. Simplemente no dejes que espere que venga a correr con ella. Alisa le dio a Dmitri una sonrisa cálida y tranquilizadora y dijo, nadie espera una reconciliación instantánea, solo una conversación tranquila. Cuando llegó el día de la cena familiar, Alice sintió una ola de miedo sobre ella. Estaba montando en el tren, mirando por la ventana y pensó en huir, pero se reunió y decidió tratar de ser fuerte. Tenía que verificar si había una posibilidad de un futuro en esta familia. La reunión tuvo lugar esa noche, con Olga Sergeyevna y Dmitri acompañando a Alice. No había extraños en la casa, solo los cuatro, como la familia más cercana. Alice apenas podía creerlo, pero estaba agradecida por la oportunidad. Había sido tratada casi como una enemiga por esta familia, y estaba claro que todos se sentían un poco tensos. Olga Sergeyevna trató de comenzar una conversación, pero se sintió un poco incómodo. Finalmente, Alice dijo, hablemos de lo que sucedió y hacia dónde vamos, porque no quiero encontrarme. En una situación en la que se sienta un poco consciente de sí mismo, Olga Sergeyevna podría sentir como decir frente a los invitados que es la suegra de otra persona. Sintió que sus mejillas sonrojadas, pero no dijo nada. Entonces, el silencio fue roto por Víctor Alexandrovich, quien dijo, Olga, acordamos que hoy seríamos honestos. Dime. Sergeyevna bajó la mirada, como una colegiala atrapada en medio de algo que no entendió. Una advertencia suave, me pareció que Dima estaba pasando más tiempo con su familia y Alice, pero ya estaba llamando toda su atención. Lo siento, Alice. Pensé que estabas haciendo esto a propósito. Alice suspiró fuertemente. ¿Comillas por qué haría esto? Yo, por el contrario, quería que Dmitri tuviera una relación cálida con sus padres. Mi suegra limpió una lágrima. Después de una larga charla sincera en la que finalmente se emitieron todas las cosas que les habían estado molestando, Olga Sergeyevna recordó cómo Alice una vez trajo un extraño regalo que su suegra pensó que era una broma. Alice recordó cómo su suegra siempre tenía algo que decir sobre su cocina. Hablaron sobre lo difícil que puede ser estar celoso. La madre de Dmitri irradiaba la positividad, a pesar del miedo a perder a su hijo. Alice tenía sus propias complejidades, y durante mucho tiempo no pudo entender cómo encajar en una nueva familia. Era como si sus emociones apenas fueran retenidas. En algún momento, Alice no pudo contener sus lágrimas por más tiempo y dejó la mesa. Dmitri corrió tras ella. Después de que ella y Olga Sergeyevna se sentaron con la cara escondida detrás de sus manos, Víctor Alexandrovich se sacudió suavemente. La noche llegó a su fin con todos manteniendo su compostura, aunque nadie discutió abiertamente. Alice y Dmitri salieron de la casa sintiéndose cansadas. Él trató de abrazarla, pero ya casi se apartó. ¿Podemos encontrar paz en nuestras vidas, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos y conflictos? Dmitri no estaba seguro de cómo responder, por lo que eligió permanecer en silencio. Suavemente sostuvo los hombros de Alice en sus manos, ofreciendo consuelo y apoyo. Ambos sintieron una profunda sensación de vulnerabilidad en ese momento.
Les preocupaba que un solo paso equivocado pudiera conducir a una ruptura. Alicia amaba profundamente a su esposo, pero no estaba segura de si podía continuar soportando la carga de esta enemistad que seguía hinchando y disminuyendo. Olga Sergeyevna nunca habló realmente sobre lo que el futuro podría tener. Ella diría palabras amables, y luego, de repente, dejaría de hablar. Ella se retiró en sí misma. Dmitri estaba dividido entre su esposa y su madre, y Alicia se sintió desgarrada entre quedarse y esperar lo mejor, o alejarse de su suegra, dejando a Dmitri con una decisión difícil de tomar. Elección. Mientras tanto, Víctor Alexandrovich claramente sentía mucha tensión, y era evidente en sus conversaciones telefónicas con su hijo. Estaba luchando con sentimientos de desesperación y confusión. No sé cómo podemos continuar viviendo cuando hay tal brecha en la familia, dijo una vez. En esas palabras, había el dolor de un padre que quería felicidad para su hijo. Su esposa entiende que no es posible mantener a todos felices. Alice estaba pensando en mudarse a una nueva ciudad, pero Dmitri dijo que la amaba y que estaba lista para apoyarla. Sin embargo, no pudo debido a su préstamo. Le pidió a su esposa que esperara hasta fin de año. Elliot intenta que funcione. Tal vez algo cambie para entonces. Eso es. Alicia asintió, pero por dentro, se estaba preparando para la posibilidad de que tuviera que irse, si la ira de su suegra hacia ella no cambió. Sentía que podría volverse loca en esta situación difícil. Pronto se presentaron unas vacaciones familiares realmente importantes, el cumpleaños de Dmitri. Por lo general, lo celebró con sus padres, pero este año, no parecían querer llamar a Alice. Nadezhda es el mismo primo que Alice se enteró una vez. La suegra de Nadezhda se ofreció a reunir a todos en casa. Solo quiero que Dima tenga buenas vacaciones, le dijo por teléfono a Alice. Y luego puedes decidir qué debes hacer. Invité a Olga Sergeyevna y Víctor Alexandrovich. Haré todo lo posible para crear una atmósfera neutral. Alice no estaba segura al principio, pero Dmitri la alentó. Este es mi cumpleaños, y no puedo imaginarlo sin ti. Al escuchar esto, Alice estuvo de acuerdo, aunque sintió que estaba en riesgo de estar en el centro de un nuevo conflicto una vez más. La fiesta fue sorprendentemente tranquila. Olga Sergeyevna se comportó con frialdad pero cortésmente, e incluso sonrió a Alice ocasionalmente, tratando de demostrar que no había una guerra directa. Dmitri se sintió más relajado en compañía de después de todo, vio que nadie estaba tratando de organizar un enfrentamiento, que fue realmente amable de su parte. Sin embargo, Alice notó que su suegra nunca le habló sobre el futuro durante toda la noche y no se disculpó por sus palabras pasadas frente a los invitados. Todo parecía que hubiera una tregua tranquila que pudiera convertirse en hostilidades abiertas en cualquier momento. Cuando Alice estaba a punto de irse, dijo suavemente, cariño, entiendo todo. Lamento mucho no poder ser el hombre que necesitabas cuando necesitabas que alguien calmara el espíritu ardiente de tu esposa. Olga nunca supo cómo perdonar, y Alicia sintió con una triste sonrisa, incapaz de encontrar las palabras. En su corazón, sintió una punzada de amargura porque una vez había soñado con una familia fuerte y se encontró en un campo de batalla donde tenías que mostrar paciencia. Pronto, surgió una nueva ronda de tensión de un evento aparentemente trivial. Alice, compartí algunos viejos recuerdos con mi querida suegra. Echó cuidadosamente un pequeño recuerdo del viaje para mostrarle su agradecimiento. Pero Olga Sergeyevna malinterpretó y lo tomó de manera incorrecta. Llamó a Dmitri y expresó su descontento, diciendo que Alice la estaba burlando de ella enviando algo que no se adaptaba a su hogar. Dmitri fue desconcertado por este extraño reproche. Intentó explicar, diciendo, mamá, es solo un regalo. Alice lo eligió ella misma. Con todo su corazón, pero Olga Sergeyevna no se detendría. No pedí ninguna organización benéfica. Solo muestra que ella piensa que soy pobre. Ella enviará algunas baratijas baratas. Dmitri no pudo soportarlo. Colgó y nuevamente comenzó a gritar. Alice vio lo nerviosa que estaba su esposo e intentó calmarlo, pero entendió que una vez más su madre era la causa. El suegro de Alice estaba atento a una razón para irse, y la familia estaba creciendo. Cada vez más, Alice se encontró pensando, me pregunto qué estoy haciendo aquí. Me pregunto cuánto más falta de respeto puedo tomar. Una de las tardes, Dmitri llegó a casa con un poco de cansado y agotado. Se acercó a su esposa y dijo, vamos. Vamos ahora. Buscaré un trabajo en tu ciudad, y luego transferiré lentamente o incluso me mudaré a otra región. Estaba cansado de esta presión. Alice se estremeció porque no esperaba que su esposo ofreciera un paso tan decisivo, sabiendo como siempre hablaba sobre la conexión indispensable con sus padres. Pero estaba claro cuán agotado estaba Dmitri. Mientras miraba a su esposa y su madre, Alice hizo la pregunta principal, comillas, ¿estás lista para que tu madre vea esto como una traición? Dmitri miró hacia abajo, sintiéndose un poco triste. Parece que todavía vamos a tener algunos desafíos como familia si vivimos aquí al lado. Pero estoy seguro de que con el tiempo, las cosas mejorarán.
Alice le dio un cálido abrazo, sabiendo que su decisión fue adecuada para ellos, incluso si llegó un poco más tarde de lo planeado. Comenzaron a hacer planes para moverse, manteniendo este emocionante secreto de los padres de Dmitri. Dmitri pensó en trabajar de forma remota o en movimiento para su trabajo, pero no quería romper los lazos con su familia. Estaban en completo acuerdo, pero querían distanciarse para tratar de vivir con más calma sin tener explicaciones estúpidas cada vez. Dmitri pensó que sería mejor informar a su madre en el último momento para que no tuviera tiempo para hacer un escándalo unos días antes de la supuesta partida de Alice. Dmitri comenzó a empacar sus cosas. Grandes maletas se compraron por adelantado. Alice pone en silencio ropa, platos y libros favoritos en ellos, a veces deteniendo el pensamiento, comillas, ¿realmente tenemos que dejar todo aquí? ¿Nuestros amigos, nuestro vecindario familiar? Ella sintió que de lo contrario, su vida se convertiría en el infierno. Dmitri también a veces se detuvo con una mirada triste, pensando en cómo sus padres tomarían las noticias. Sin embargo, estaban decididos a irse. Incluso en el mismo momento en que la última maleta estaba en el pasillo y el tren para el que se suponía que debía salir de la estación de tren en un par de horas. El timbre volvió a sonar. Alice miró a Dmitri. De nuevo, tu madre, sugirió. Dmitri Zabin dijo, comillas, quizás sería mejor si no lo abriéramos. La llamada se repitió, y Alice todavía estaba en camino para abrir la puerta. Cuando finalmente entró, vio a Olga Sergeyevna, quien parecía estar al tanto de sus planes, de pie junto a Víctor Alexandrovich. Se dieron cuenta de las maletas en la entrada, y la suegra, levantando los ojos hacia ellos, exprimió, ya lo has decidido todo. Alice Stusevalas no sabía qué decir. Dmitri apareció junto a su esposa y dijo, mamá, papá, nos vamos. Estaremos más tranquilos de esta manera. Olga Sergeyevna contactó a su hijo con una mirada de preocupación en su rostro. Dima, hijo, no puedes hacer eso. Pero él sacudió la cabeza. Lo siento, Ma. No puedo cambiar nada. No quiero que Alice llore más, y siempre estabas buscando una razón para pelear. Decidimos comenzar una nueva vida, determinación mezclada con dolor. Mi suegra agarró el borde. Estaba parada en la puerta, como si pudiera caer. Quería decir perdón. Quería que olvidáramos todo y comencemos de nuevo. Me di cuenta de que estaba equivocado, pero tenía miedo de perderte. Puedes quedarte. Alice sintió una amargura en su pecho. Ella recordó todos los insultos, todas las promesas, todos los ojos. Dmitri le puso el brazo alrededor de los hombros, y en ese momento, todo dentro de Alice créechalo. Comillas, ¿cuántos de estos podemos esperar? ¿Cuántos de estos terminan no haciendo realidad? Ella entendió que su suegra finalmente había entendido a qué había traído la situación. Pero ya era tarde. Hace una hora, tal vez Alice todavía tenía algunas dudas, pero al ver esta escena, su suegra y su padre llegaron tarde, y ella entendió que la decisión se había tomado. Víctor Alexandrovich miró su rostro. Alice, ¿estás segura de que esto es final? ¿Realmente queremos? Alice lo interrumpió. Sí, lo somos. Estoy seguro de que el silencio fue difícil de soportar. Los únicos sonidos que se rompieron fueron la respiración ronca de Olga Sergeyevna y el suspiro pesado de Dmitri. Después de unos segundos largos e incómodos, la suegra finalmente soltó, espera, no te vayas hoy. Hablemos. Se acercó a Alice como si le pidiera una oportunidad. Pero Alice simplemente sonrió con tristeza y, alejándose, respondió, una y otra vez, has prometido que esto sería diferente, que me aceptarías. Pero no me aceptaste como tu hija. Tengo derecho a ser tu hija, y tengo derecho a vivir sin estrés. No sé qué pasará. Tal vez el tiempo cambie las cosas, pero en este momento, no lo sé. Después de decir esto, Olga Sergeyevna soltó su mano. Ella sabía que el momento se había ido para siempre. Dmitri dijo algo con voz apretada, disculpe, y se inclinó para tomar sus maletas. Pasó junto a sus padres sin mirar atrás. Se pusieron de pie durante unos segundos. En el umbral, Alice y Dmitri estaban confundidos y devastados. Luego la puerta se cerró, y se fueron, al darse cuenta de que no tenía sentido luchar por la reconciliación. Miraban por la ventana del tren, donde pasaron las siluetas negras de los árboles y las luces de las pequeñas estaciones. Cada uno de ellos sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. En la plataforma de otra ciudad, sus amigos ya estaban esperando con un automóvil para llevarlos a un apartamento alquilado. Al comienzo de un nuevo capítulo de sus vidas llenas de suspense y desprovisto de miedos pasados, Alice apretó la mano de su esposo y pensó, bueno, tal vez el tiempo pondrá todo en su lugar. Unos meses más tarde, se establecieron en un nuevo lugar, lo cual fue un gran paso para ellos. Alice comenzó un nuevo trabajo, y Dmitri también pudo acordar una transferencia. Aunque sus ganancias eran un poco más modestas ahora, tenían suficiente para vivir, lo cual fue un alivio. Dmitri, suegra y padre rara vez llamaban, principalmente escribieron mensajes formales en mensajeros instantáneos.
Al principio, Olga Sergeyevna no contactó en absoluto a Alice, limitándose a ella para que no quería que su hijo tuviera la idea equivocada, por lo que trató de mantener su tono ligero y amable. Pero cuando revisó el buzón, encontró una carta allí. Fue escrita a mano, y fue de su suegra, Pocherk. La carta era larga y llena de remordimiento. Olga Sergeyevna le contó cómo sentía que había sido abandonada y cómo revisó su comportamiento. También recordó algunas palabras humillantes que Alice había dicho e intentó entender lo que le había sucedido. Estaba claro que ella estaba realmente avergonzada por cómo había actuado, pero no estaba segura de cómo hacer que Olga confíe en ella nuevamente. Después de leer la carta, Alice no sabía qué decir. Todo el dolor del pasado regresó corriendo. Ella puso la carta y pensó durante mucho tiempo sobre qué hacer. Alexandrovich les pidió que vinieran a visitarlo por al menos unos días. Dijo que había una razón seria para hablar, y Olga realmente esperaba que pudieran encontrarse. Dmitri recordó que el costo de su partida era una preocupación, ya que les preocupaba que pudiera ser otra trampa. Pero afortunadamente, todos estos meses pasaron sin escándalos. Su madre en realidad le escribió de vez en cuando, tratando de evitar acusaciones. Alice también se calmó y comenzó a mirar la situación más sobriamente. Al final, decidieron ir, pero solo durante un par de días para mirar la situación. Cuando llegaron a la misma casa de campo donde se escucharon por primera vez las vergonzosas palabras al infierno, Alice y Sergei sintieron que el ambiente había cambiado. Fueron conocidos en silencio, sin grandes saludos o frialdad, y Olga parecía un poco deprimida, pero estaba tratando de mantener la calma. En la mesa familiar, la tensión comenzaba a levantarse nuevamente cuando su madre, mi suegro, de repente colocó un paquete de fotos viejas en la mesa y preguntó, comillas, ¿recuerdas a Dima? Se volvió hacia su hijo y dijo, ¿recuerdas cómo tu padre y yo lo llevamos al mar por primera vez? Comillas, si estos son tus primeros pasos, le dijo, su voz teñida de tristeza tranquila. Alice se sentó a su lado y sintió una oleada de empatía. Vio la vulnerabilidad de esta mujer que alguna vez fue una madre joven y había dedicado su vida a su hijo. Entonces, mi madre. In lo miró a Alice. Lamento mucho no haberte aceptado de inmediato. Estoy aprendiendo a amar de una manera nueva, y está tomando algo de tiempo. Pero si tienes un hijo algún día, me encantaría ser una buena abuela. Dijo estas palabras, y ella estaba respirando mucho, como si fuera difícil para ella. Alice sintió las lágrimas y dijo suavemente, no estoy seguro de si puedo olvidar todo, pero intentamos volver a intentarlo. En ese momento, parecían conectarse por primera vez. Por la noche, Dmitri y Alice estaban a punto de irse a su nuevo apartamento, pero su suegra sugirió amablemente, comillas, tal vez te quedarás por la noche. Cocinaré algo delicioso. Alice dudó, recordando la última vez que se había quedado en esta casa, que había terminado en un poco de drama. Pero Dmitri sostuvo su mano y dijo, parece que las cosas realmente están cambiando. Vamos a intentarlo. Decidieron quedarse, y la noche pasó pacíficamente, y todos compartieron momentos tranquilos. Hubo un delicado equilibrio, y todos tuvieron cuidado de no alterar la frágil armonía. Por la noche, Alice se encontró despierta, escuchando a los padres de Dmitri en la habitación de al lado, conversando en silencio sobre algo. Deseaba que la dejaran entrar, y esperaba que no solo estuvieran poniendo un frente por temor a perder a su hijo. Estaba embarazada. Estaba conmocionada y se sentó en el baño sosteniendo una prueba de embarazo con 2 líneas transparentes. No estaba segura de cómo se sentía. Ella y Dmitri siempre habían soñado con un niño, y estaban muy emocionados de tener uno. Estaban tan felices de poder criar a este bebé en un ambiente amoroso y comprensivo. Pero cuando salió del baño, vio a Dmitri esperándola. Se veía tan feliz, y su rostro estaba iluminado con una sonrisa. Comillas, ¿en serio?, preguntó con los labios, y Alicia apenas tuvo tiempo de asentir mientras la tomaba en sus brazos. En el corredor se encontraba Olga Sergeyevna, que accidentalmente se había convertido en un testigo involuntario. Ella se congeló, mirándolos como si no creyera sus ojos. Alicia atrapó su mirada y se dio cuenta de que ahora su suegra se dio cuenta de cuánto más serio se volvería todo porque el nieto es. Comillas, ¿es eso cierto? Y Alicia respondió con una cálida sonrisa, Salling, parece que sí. Y de repente, la suegra estalló en lágrimas. Era un lado de su Alice no había visto antes. Ella se cubrió la cara con las manos y repitió las lágrimas, lo siento, no quiero perder a mi nieto. Fue un momento de conexión conmovedor. Dmitri y Alice sintieron que todo finalmente estaba cayendo en su lugar, y esta alegría podría acercar a su familia. Pero Alice todavía dudaba un poco. Vi cuántas veces la actitud de mi suegra cambió de ira a remordimiento y de regreso. Se quedaron en la casa de campo por unos días más, hablando del futuro. Olga Sergeyevna trató de ser gentil, y Víctor Alexandrovich mostró preocupación. No me gusta y las heridas no solo desaparecen de inmediato, por supuesto. Pero había un deseo genuino de construir relaciones de confianza. Dmitri dijo que deberían regresar al apartamento, y Olga Sergeyevna no se opuso. De hecho, dijo que estaba lista para ir a visitarlos.
Alice se fue con un doble sentimiento, la alegría de... El embarazo puede ser un momento en que se sienta un poco ansioso, preguntándose si el pasado podría resurgir. Después de una semana, su suegra se acercó a ella con una pregunta amable y cautelosa, comillas, ¿estarías de acuerdo con que traiga algunos de los viejos juguetes del bebé para que ella lo vea? Alice estuvo de acuerdo gentilmente, y pasaron un mediodía encantador juntos, clasificando pequeños chalecos y botines para bebés. Mientras conversaban, discutieron muchas cosas, evitando suavemente los temas que habían sido difíciles en el pasado. Durante las próximas 2 semanas, Alice lentamente comenzó a sentirse más cómoda con la idea de que su vida cambie. Hizo todo lo posible para ayudarla a sentirse a gusto, y estaba tan feliz de que el momento en que había estado esperando finalmente llegó a su relación con su madre. Pero a pesar de que las cosas parecían estar mejorando, Alice no estaba lista para hacer que las cosas parecieran perfectas. Su suegra se había disculpado tantas veces y, sin embargo, eso solo condujo a más argumentos. Pero la vida continuó, y Alice estaba pensando cada vez más sobre cómo podría criar a su bebé en un ambiente amoroso. Si su suegra realmente quería cambiar, había una posibilidad. Pero si solo estaba siendo sarcástico, una vez más, Alice se enfrentó a los reproches. Ella compartió sus preocupaciones con Dmitri una y otra vez, y él trató de tranquilizarla. Ahora, mi madre entiende que su nieto es su felicidad. Ella nunca arriesgaría eso. Alice esperaba que ese fuera el caso. A la mitad de su embarazo, Alice ya había dejado de viajar largas distancias, y Olga Sergeevna comenzó a visitarlos cada vez más a menudo. Ella trajo frutas, vitaminas y preguntó sobre su salud, queriendo ser parte de la vida de su futuro nieto. A veces, esto molestaba a Alice, pero trató de estar agradecida porque vio lo importante que era para ella. Estoy muy contento de decirte que el conflicto se ha congelado. A veces, Alice se encontraría mirando a su suegra y recordando esa fatídica noche en la puerta. Usted, Alice, nunca será parte de nuestra familia, dijo, su voz teñida de preocupación. Pero vio que la propia Olga Sergeevna estaba tratando de suavizar cada esquina afilada, como si temiera una nueva explosión. Una vez, cuando Alice ya sentía los primeros temblores del bebé, todos se sentaron a la mesa, discutiendo los próximos problemas, la guardería, el cochecito donde Alice daría a luz. Y luego, en el medio de la conversación, Olga Sergeevna de repente dijo, en un tono que era serio y de apoyo: Alice, me gustaría que finalmente sientas que eres uno de nosotros. Sí, sé que dije muchas cosas que podrían haber sido ofensivas, pero por favor, créeme cuando digo que entendí que usted y Dima son una familia. Alice sintió que estas palabras eran importantes para ella, pero ella respondió: sé que es difícil para mí creer, especialmente después de todo lo que he pasado, pero estoy haciendo todo lo posible. Realmente quiero que sepas, Alice, que si hay algo que no te gusta o algo te molesta, siempre debes hacerme saber. Estoy aquí para ti, no quiero perderte. Por primera vez, Alice sintió calidez, no irritación o sospecha, sino sincera calidez. Tal vez la suegra le habló por primera vez, no tratando de dictar, pero ofreciendo apoyo. Dentro de Alice, como si algo se hubiera cambiado, de repente se dio cuenta de que la persona que alguna vez quiso humillarla ahora se enfrenta a ella. Y esta decisión de la suegra. No se está desarrollando todo lo que está en la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Como me pasó, la gente se convirtió en parte del pasado. Olga Sergeevna ya no hizo comentarios despectivos, y Víctor Alexandrovich intentó ayudar. Dmitri estaba feliz de que su esposa y su madre finalmente pudieran comunicarse abiertamente. Pero lo principal es que Alice también cambió. Ella dejó de ser constantemente cautelosa y aprendió a aceptar el cuidado de su suegra. Ella respondió con gratitud y una sonrisa: me pregunto si todo esto es solo por ahora. Un par de semanas antes del nacimiento, Olga Sergeevna comenzó a involucrarse en los planes para elegir a Radomir al médico, lo que hizo que Alice se sintiera un poco incómoda. Finalmente le dijo a su suegra: necesito ir al médico. Es realmente importante averiguar qué es lo mejor para usted y su bebé cuando es hora de dar a luz. Estoy aquí para apoyarlo, pero está bien pedir ayuda cuando lo necesita. La cara de la suegra mostró un momento de preocupación, pero rápidamente se compuso y respondió con un suave suspiro. Esta fue una conversación breve pero significativa que Alice leyó en los ojos de su suegra. Demostró que realmente estaba aprendiendo a respetar su elección, y ahora había llegado el día en que Alice fue ingresada en el hospital. Dmitri estaba allí para apoyarla durante las contracciones. Era una hora larga y dolorosa cuando la línea entre la vida pasada y la nueva parecía pasar. Cuando todo había terminado y el llanto del bebé sonó en la habitación, Alice comenzó a llorar, sintiendo una felicidad increíble y al mismo tiempo. Dmitri se alegró de ver a su hijo en manos de la partera, y la emoción lo abrumaba. Olga estaba esperando en el corredor. Estaba al borde de las lágrimas después de enterarse del nacimiento de su nieto. Corriendo hacia el médico, le preguntó si necesitaba comprar algo o ayudar de alguna manera. Luego, a la primera oportunidad, ella fue a Alicia, aunque esto generalmente no se permite de inmediato. De pie junto a su cama,
Solo dijo, muchas gracias por su hijo. Alice, sintiéndose cansada, miró a su suegra. De repente, pensó, ¿sabes? En este momento, realmente siento que soy parte de su familia. Los ojos de mi suegra no mostraron nada más que amor por su nieto, y estaba llena de gratitud por su nuera, quien le dio este milagro. Los primeros meses de la vida del bebé eran un poco ásperos, pero Olga Sergeyevna estaba allí de vez en cuando cada vez y luego, ayudando a salir con las compras. Cuando siente que quiere involucrarse en algo. Dmitri estaba tan feliz que él y sus amadas mujeres habían creado un mundo real juntos. Por supuesto, las cosas podrían haber ido de manera diferente si Alice no hubiera dejado tan claro que no soportaría la humillación al irse. Pero ahora, mirando el bebé sonriente, después de pasar por un momento tan difícil, fue maravilloso ver que todo el dolor y la lucha habían valido la pena. 6 meses después de dar a luz, Alice y Dmitri una vez más llegaron a la casa de campo de sus padres para visitar a sus abuelos. El bebé pudo disfrutar del aire y el espacio frescos, lo cual fue realmente agradable. Olga Sergeyevna dudó un poco cuando recogió a su nieto, pero Alice sonrió y dijo algo que le hizo sentir mejor. ¿Sabes, Alice? Recuerdo haber dicho que nunca serías parte de nuestra familia, pero estoy aquí para decir que eres. Espero que puedas perdonarme. Suspiró profundamente, recordando esa fatídica vacaciones y las maletas en el pasillo cuando todo casi se derrumbó. Luego, él respondió, la he perdonado, pero no lo olvidaré, así que no vuelve a suceder. Sonaba segura porque ahora sabía que podía defenderse. Salieron a caminar por el jardín, hablando de las cosas más comunes, y Alice sintió algún tipo de paz. Dmitri caminó a su lado, llevando el bebé en sus brazos. Víctor Alexandrovich lo siguió lentamente, diciendo algo sobre nuevos macizos de flores. Y en este instante, la imagen, toda parecía una imagen de una familia real y amigable. Tal vez por primera vez desde su matrimonio, Alice sintió, sí, ahora, finalmente está dentro de este círculo, ya no fuera, enfrentando las miradas de aquellos que podrían desaprobar. Es difícil decir cuánto tiempo les llevó, los escándalos y los sollados, llegar a este punto. Pero ahora que el sol está brillando y el bebé felizmente se vuelve la cabeza, es como si está viendo los árboles. Alice cree que todo lo que la mujer se veía, tal vez lo que sea lo que la mujer, tal vez sea lo que todo lo que se ve propia firme, carácter y confianza en sí mismos, y ella estaba agradecida hoy para eso. Más tarde, cuando la casa estaba tranquila y todos fueron a sus habitaciones, Alice se acurrucó a Dmitri. Comillas, ¿recuerdas cómo ya estaba parado en el umbral con mis maletas? Tu madre parecía demasiado tarde, pero probablemente sin esto, no habríamos venido hoy. Dmitri la besó en la frente y susurró, te habría seguido de todos modos. No podría haber vivido sin ti. Solo desearía que no hubiera resultado esta forma dolorosa, respondió Alice, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por detener sus lágrimas. Sabes, lo principal es que ahora todo es diferente. Han estado en un gran viaje, pasando del odio y la desconfianza, incluso si no simple, la reconciliación real. Lo que es realmente importante es que Olga Sergeyevna ahora ve a Alice no como una enemiga, sino como una persona sin la que su familia no estaría completa. Y Alice, ella misma, mirando a su madre. Debería estar en guardia, pero mi amor por mi esposo y mi hijo superaron todas las sombras viejas.